el orden de Dios. Este es un capítulo muy breve, tiene apenas 6 versículos. Y yo diría que es un capítulo un poco, según los comentaristas, es un capítulo con pocos argumentos. Es uno de estos amigos de Job llamado Bildad, en que él hace uso de la palabra para refutar los argumentos anteriores de Job, y simplemente él hace un contraste entre la absoluta inmensidad, la eternidad de Dios infinito versus lo minúsculo que es el hombre, lo pequeño. Al final termina diciendo que el hombre es simplemente un gusano. Un gusano. Bueno, hay gusanos y gusanas, ¿cierto? Pero dice lo infinito de Dios versus el hombre. Entonces, él argumenta de que, por ejemplo, las mismas estrellas que nosotros vemos que están en el firmamento tan grandes, dice que esas estrellas no tienen el fulgor, no tienen la pureza, ni la magnificencia del que las creó. Qué tremendo, ¿eh? Cuánto menos el hombre, tan inferior. Así que, hermanos, traté yo de encontrar el concepto de este capítulo. Dice, respondió Bildad suita y dijo, el señorío y el temor están con él, él hace paz en las alturas. La nueva versión internacional, si usted se da cuenta en este versículo dice, el señorío y el temor están con él, él hace paz. Pero la nueva versión internacional dice, Dios es poderoso e infunde temor y él pone orden. Él pone orden en las alturas de los cielos. En la Reina Valera dice paz. La nueva versión internacional dice orden. Pero si nosotros analizáramos estos dos conceptos, estas dos palabras, la paz y el orden, están muy relacionadas, ¿cierto? O sea, una familia ordenada es una familia que vive en paz, por ejemplo. Cuando las cosas están ordenadas, hay paz. Cuando las cosas están desordenadas, ahí hay inquietudes, no hay paz. Entonces, yo me quedé con esta palabra en que el Señor es un Dios de orden. Él pone orden. Y si nosotros observáramos el comportamiento del universo, vamos a ver allí que hay un orden. Mire, por ejemplo, nuestro minúsculo planeta Tierra, tan pequeñito, que gira alrededor de una estrella tan pequeña y extinguiéndose, llamada Sol. Pero sin embargo, está sincronizado su tiempo de traslación y su tiempo de rotación. La Tierra no se mueve, no se inclina, no se atrasa, no se adelanta. Su ciclo de traslación y de rotación son perfectos, absolutamente. Si esta Tierra que está girando alrededor de este astro tiene esta sincronía, ¿cierto? Eso también nos lleva a pensar de que el resto del cosmos está tan sujeto a las leyes que Dios estableció, al orden que Dios estableció, que podemos decir, gracias Señor por lo que tú hiciste, tan perfecto, tan perfecto. Entonces, este orden también es, de alguna manera, una paz, la quietud, cómo se mueve todo esto mediante una exactitud tremenda. Entonces,
El énfasis de Bildad es exaltar a Dios como un Dios de orden. Un Dios de orden. Él pone orden en las alturas de los cielos. Para nosotros, podríamos decir, yo pensaba en esta palabra, el orden. Para nosotros existen tal vez dos dimensiones del orden, o de la palabra orden. El orden y la orden. Increíble, uno le cambia el artículo y le cambia el concepto. Esta es la orden, ¿cierto? Este es el orden. Es la misma palabra. ¿Pensó alguna vez eso? Yo me encontré con esto, decía, la orden, ¿cierto? Es mandar, ¿cierto? Y el orden es un ordenamiento, una organización, ¿cierto? De las cosas. El orden y la orden, de acuerdo al artículo que acompaña al sustantivo, es la definición que le damos. Pero ¿cuál de estos dos alcances nos quiso decir el autor bíblico? ¿A qué se refiere? ¿A una orden o a un orden? Bueno, yo tuve que ir al diccionario. El diccionario nos ayuda, ¿cierto? No siempre tenemos las definiciones correctas. Entonces, cuando uno estudia la Biblia, esto entre paréntesis gratis, cuando usted estudia la Biblia, acompáñese de un diccionario. Esto le va a ayudar a entender mejor la palabra. Ahora, hay diccionarios bíblicos también, que usted puede ir a la definición del texto original, el hebreo o el griego, y eso no le da una definición, le da un concepto. Entonces, me fui al diccionario. Hermano, he luchado, entre paréntesis, por conseguirme un diccionario etimológico. Un día iba pasando y por fin lo encontré, pero lo encontré un poquito claro, sí. Pero no pierda la esperanza, si usted puede conseguirse un diccionario etimológico, así se llama, etimológico. Aunque uno pelea con el librero, le dice, no, llévese, este es bueno. No, yo quiero un etimológico, me ha pasado. No, si aquí está un poco la raíz etimológica de la palabra, porque las palabras tienen raíces. Y esa raíz es la que nos interesa conocer bien, ¿cierto? Cómo se originó esa palabra, cómo se construyó. Bueno, la definición de orden dice, uno, colocación o distribución de personas y cosas en el lugar que les corresponde. Entonces, esto ya me da más luz acerca del texto. Porque el orden de Dios tiene que ver con colocar o distribuir o asignar personas o cosas en el lugar que le corresponde. Ahora yo tengo que preguntarme, Señor, ¿yo estoy en el lugar que me corresponde? Si Dios es un Dios de orden, ¿yo estoy en el lugar que me corresponde? ¿Yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? Siempre, hermanos, Dios nos va a confrontar a esto. ¿Estoy yo haciendo o estoy yo en el lugar que tú quieres que yo esté? Dios nos dio, dijimos, libre albedrío, ¿cierto? Yo puedo ir para allá, para acá, etcétera. Tengo libertad. Pero cuando hablamos de un Dios de orden, y yo me digo ser creyente de Dios, yo tengo que pensar un poquitito y decir, Señor, yo estoy realmente, de acuerdo a esta palabra de orden, estoy en el lugar que me corresponde, en el lugar que tú esperas que yo esté. Mire, si trazáramos una línea, vamos a decir que la superficie de la Tierra es así, ¿cierto? Vamos aquí, mapas, qué sé yo. Decimos que de aquí para allá, aquí hay un perfecto orden. Porque eso es lo que me dice la palabra, ¿cierto? Por ejemplo, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Cuando hablamos de perfecto orden, ¿qué decía el Padre Nuestro?
Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? Hágase tu voluntad aquí como allá, ¿cierto? Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, en el cielo hay un perfecto orden. El problema está aquí en la tierra. Por ejemplo, ¿cuál es mi meta en la vida? Yo tal vez me he trazado metas personales, pero ¿es la meta que Dios estableció para mí? Ahora, yo parto de un punto desde aquí y me desplazo para llegar ahí. Pero dentro de esto, si yo digo que esta es la meta de Dios para mí, yo debo tener mucho cuidado con las señaléticas. Tengo que fijarme, ¿cierto?, en las señaléticas. Las advertencias, alguna que me dirá zona de curvas, otra me dirá velocidad máxima, otra me dirá zona de derrumbe, otra me dirá resbaladizo, piso resbaladizo, velocidad máxima, etcétera. Entonces, si yo quiero llegar aquí, tengo que poner atención en las señaléticas. Ahora, hermanos, es importante reconocer de que si Dios es un Dios de orden, no puede Dios pensar en que a mí me va a aceptar llevando una vida en desorden. Wow, ¿cierto? Yo no puedo pretender de que Dios, yo sé que Dios me ama, ¿cierto? Pero una cosa es que Él me ame y otra cosa es que yo viva desordenadamente. Yo tengo que hacer los ajustes en mi vida de acuerdo a la señalética que Él me dejó escrita para que yo me ordene. Así de simple. Eso me ayuda a ordenarme. Si yo voy a exceso de velocidad, pero la señalética me dice, esa es la máxima, 60. Y si yo voy a 80 y me doy cuenta de que más allá hay una curva que yo no puedo dominar y el vehículo se me desplaza, hasta ahí nomás me llegó, ¿cierto? Perdí el vehículo, perdí salud, o tal vez algunos pierden hasta la vida. Por lo tanto, hermano, en esta definición, colocación o distribución de personas y cosas en el lugar que les corresponde, yo tengo que pensar entonces, Señor, ¿cuál es el lugar que me corresponde? Y en esto, wow, es una confrontación, sinceramente. Porque el humanismo a mí me dice, tú busca tu propio destino, ¿cierto? Tú forja tu propia vida. Tú construyes tu futuro. Yo acepto y eso se me inculcó siempre. Pero cuando llegué delante de Dios, ¿cierto? Cuando llegué a conocer a Dios, me doy cuenta de que Dios me dice, hazlo como quieras, pero si tú quieres, yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo un propósito para ti. Tengo una misión para ti en esta vida. Y si tú vives esa misión, también vas a cosechar o vas a disfrutar de la bendición de la vida eterna. Yo tengo que sacar la cuenta y tengo que tomar una decisión. Hay una segunda definición que dice organización y buen funcionamiento de una cosa o de una persona. Organización. Ahora, se trata, hermanos, de organizar. Es decir, una distribución. Distribuir. Organizar. Priorizar. Ordenar.
organización y buen funcionamiento. Es decir, toda esta armonización de las cosas tienen que apuntar al buen funcionamiento. Debo entonces yo preguntarme, ¿tengo organizada mi vida? ¿De tal manera que mi vida funciona bien? Wow, ¿cierto? Eso es duro, ¿cierto? Preguntarnos eso y reconocer. Si yo tengo organizada mi vida, de tal manera que esta funciona bien. El Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y eso me habla de una promesa de Dios, pero también me habla de que yo debo ajustarme a la vida que Él me ofrece. Y para eso yo debo dejar de ser un desordenado y ordenarme. Debo ordenarme, si no me voy a perder la vida en abundancia. Porque hay muchos creyentes que esperan esa promesa y no la viven porque no han hecho los ajustes, no se han organizado para mejorar su calidad de vida en el Señor. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Usted va conmigo? Ya. También otra definición de orden es regularidad de la forma de vida. Regularidad. Armonía de la forma de vida. No es una forma de vida irregular. Cuando hablamos de irregular, ¿cierto? ¿Le han llamado alguna vez? Oiga, usted tiene que regularizar esta deuda, ¿cierto? ¿Le han dicho? Usted tiene que regularizar esta situación. Usted tiene que regularizar estos documentos, ¿cierto? Usted tiene aquí cosas pendientes. Cuando hablamos de regularizar es poner nuevamente al día y en orden las cosas. Otra definición de orden dice instrucción que marca una operación determinada en el ordenador. Instrucción, es decir, cuando hablamos de instrucción estamos hablando de un procedimiento. Estamos hablando, hermanos, de una información importante que va a marcar una operación determinada en nuestro ordenador. Las instrucciones, ya lo hemos dicho, están en la palabra. Simplemente hay que aplicarlas, hay que leerlas y aplicarlas. Hay otra expresión que se usa, a la orden. ¿Ha escuchado eso? A la orden. A su orden. Buenos días, buenas tardes, ¿cierto? Sí. Amén. Saludo, esto es saludo de un militar subalterno a un superior. Ese saludo militar a la orden o a su orden implica una absoluta disposición y podríamos decir no solo disposición, sino que una actitud subordinada en reconocimiento de esa autoridad. ¡Wow! ¿Cierto? Suena bien. Pero ¿podemos decirle al Señor a la orden? Tal vez no usamos el término, pero decimos amén, ¿cierto? Y cuando decimos amén estamos reconociendo la autoridad y estamos diciendo, Señor, yo tengo la actitud de sujetarme, me subordino, ¿cierto? Y reconozco la autoridad tuya. Y por allí comienza el orden. Por allí comienza a la persona a ordenar su vida. Estas definiciones conllevan algunas ideas asociadas, como por ejemplo, armonía. Todo comienza a funcionar diferente, se armoniza todo. Esto lleva también una idea asociada de paz.
cuando yo comienzo a ordenar mi vida, también comienzo a tener el beneficio de la paz interior. Ya me saco el remordimiento porque ya he hecho cosas que tenía que haberlas hecho hace tiempo. También esto conlleva la idea del alinearnos, de ponerme en línea con la orden de Dios. Yo me acuerdo que cuando entré a estudiar en el año 85, mi profesora de familia cristiana dijo, van a hacerme una tarea y me la traen, qué sé yo, tal fecha, por escrito, el orden de Dios para la familia. Y yo dije, ¿qué será eso? La verdad, hermano, ¿qué será eso? El orden de Dios para la familia. Y me di hartas vueltas porque no entendía el orden de Dios para la familia. Y después, conversando con mis compañeros, ahí nos dimos cuenta de que era cómo Dios organiza la familia. ¿Cuál es el rol del esposo? ¿Cuál es el rol de la esposa? ¿Cuál es el rol de los hijos? ¿Cómo funciona una familia? Hermanos, y eso también nos lleva a nosotros a mirar nuestra propia familia, a hacer como una comparación. ¿Qué es lo que Dios espera que ocurra dentro de una familia y qué es lo que está ocurriendo realmente en mi familia? El orden de Dios. Y ahí, bueno, conseguí un libro y me puse a sacar las ideas y gracias a Dios fue un tema que realmente me impactó, el tema de la familia. En este capítulo, alinear, ajustar significa también adecuarnos a una figura, a un modelo. Tomar las medidas para que eso, yo tengo que hacer los ajustes para adaptarme, hacer ajustes para adaptarme. Hay otra palabra que implica también es la de cuadrarme, ¿cierto? La cuadratura. Hay gente que dice esto no me cuadra. ¿Ha escuchado ese término? Se usa. Bueno, el término contable de cuadrar significa que la suma de las columnas es igual. Por lo tanto, esos saldos están analizados y se sabe a qué corresponde. La cuadratura. Una conciliación bancaria, por ejemplo, es una cuadratura donde yo reviso la cartola de cheques, los débitos, los créditos, o los ingresos y los egresos, o los depósitos y los cargos o cheques que yo he girado, todo eso que tiene el banco tiene que coincidir con la cuenta que tengo yo. Y eso se llama cuadrar. Pero también se llama cuadrar cuando un soldado, ¿cierto?, se presenta ante su autoridad, ¿cierto? También, hermano, es amoldarnos. Es decir, permitir que el molde que Dios nos ofrece, nosotros lo apliquemos en nuestra vida. Yo he sido tal vez el artífice de mi propia vida. Me he criado, ¿cierto?, por las mías. Pero Dios me dice, suficiente. Ahora amóldate a esto. El texto que es muy conocido por nosotros, Romanos 12:2, dice, no te conformes. No te formes. No te amoldes, ¿cierto?, a este siglo o a la filosofía de este mundo, de esta sociedad, sino que renuévate tu pensamiento, ¿cierto? No te conformes a este siglo, sino más bien renuévate. Adáptate a lo que yo te ofrezco. En este capítulo, Bildad quiere proclamar la grandeza divina, que Dios reina sobre todo el universo, que su gobierno ha de inspirar siempre el respeto de todos. El señorío y el temor están con él.
Otra versión dice, Dios es poderoso e infunde temor. Le preguntaba, y le reitero, ¿ha meditado usted acerca de la grandeza de Dios? ¿Se ha puesto a pensar en eso, en la grandeza de Dios? ¿Se ha detenido usted alguna vez a contemplar el firmamento, los cielos, mirar con detención la creación para llegar a un cálculo acerca de la dimensión de ese universo que se ve ante usted tan infinito, pero que sin embargo eso es el fruto de un creador? Por lo tanto, si su creación es grande, Él es mucho, mucho más grande. Yo no sé si usted ha pensado en eso. ¿Qué siente usted ante esa grandeza? Uno a veces como capitalino está acostumbrado a ver un cielo más o menos estrelladito, ¿cierto? De repente, después de la lluvia, ¿cierto? Cuando se despeja, uno lo ve más o menos estrellado. Pero yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ir al norte en la noche y mirar el cielo. Es otra cosa. O viajar al sur cuando se abre, se despeja. Una de las cosas más impresionantes que yo vi fue en un viaje en tren, pero a las 12 de la noche paró el tren, no sé por qué, y paró donde no había estación, no había ciudad, nada, y sé que algunos ahí nos bajamos para estirar un poquito las piernas y miramos el cielo. Era impresionante. Cada estrella parecía un lucero. Hermanos, Dios es mucho más grande que eso. Entonces, como primera cosa, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Él pone el orden en las alturas de los cielos. Dice el versículo 2. Él hace paz en las alturas. Otra versión dice, impone la paz en el cielo. El concepto de este capítulo es la paz y el orden. Dios, sabemos, es un Dios ordenado. El último versículo del capítulo 14 de Primera de Corintios dice, pero hágase todo decentemente y en orden. ¡Wow! ¿Y de qué está hablando allí? Del culto de la iglesia, donde hay lenguas, hay oración, hay cantos, y dice profeticen, pero háganlo por turno. Canten con el espíritu, pero también canten con el entendimiento. Hay una serie de instrucciones, pero al final el capítulo termina con esa expresión, pero hágase todo decentemente y en orden. Es decir, si Dios es un Dios de orden, espera que su iglesia, cuando se congrega, cuando se une, se reúne, ¿cierto?, lo haga también dentro de un orden. Que tal vez para el mundo el concepto de orden no es lo mismo que para nosotros. Puede haber un culto aparentemente desordenado, porque hay manifestación emocional, ¿cierto? Hay canto, hay alabanza, hay oración, pero Dios es un Dios que está en el centro, como autoridad máxima. El Padre Nuestro reconoce que la voluntad en el cielo es una cosa y distinto es lo que ocurre en la tierra. Y esa es la oración del Señor. Y Él nos enseñó también a orar así. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Dios ejerce su dominio y su autoridad en el cielo, pero no sucede lo mismo en la tierra. ¿Cómo vive la gente aquí? ¿Cómo vive? ¿Cómo es el comportamiento de nuestra sociedad? ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funciona la gente? Uno mira situaciones caóticas, violencia, rebeldía, agresiones, robos, delincuencia, delitos, movimientos sociales, una serie de cosas, pérdida de valores. En la revista del sábado hay 2 artículos que me llamaron la atención.
lo de este sábado del Mercurio. Un artículo era una entrevista a la primera pareja de unión civil, que ya tienen su hora para octubre. Los primeros o las primeras personas, mujeres. Y me llamó la atención, en el recuadro había una frase de la madre de una de ellas, y decía: ustedes son grandecitas y saben lo que hacen, pero no me metan a mí en la celebración porque yo no voy. ¿Qué quiere decir eso? No está de acuerdo. Pero ¿en qué minuto? ¿En qué minuto ella perdió el control de lo que estaba ocurriendo con su hija? ¿Se da cuenta, hermanos? Hay una ley de siembra y de cosecha. Ella no está de acuerdo con esa situación, pero indirectamente es responsable. Ese era uno. El otro reportaje era acerca de la regresión del cristianismo. Algo así era el título. Y decía los países, Egipto, y nombró varios países. El porcentaje de cristianos es alrededor de un 4%. Pero en este momento todos esos países están persiguiendo a los cristianos. Los están encarcelando, los están discriminando, los están matando. Y yo decía, esto, si yo lo veo en una revista cristiana, probablemente lo lea con interés, pero no es lo mismo que verlo de un diario absolutamente ajeno a nuestra realidad. Y eso está ocurriendo hoy. Entonces, hermanos, nosotros nos estamos dando cuenta de que hay un problema de orden en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y podemos decir que muchos del comportamiento global, por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, el avance del desierto, o las sequías, o las grandes inundaciones, todo eso corresponde a una mala administración, a un desorden en cómo nosotros hemos administrado este planeta. Se dice que las próximas generaciones no van a disfrutar de lo que nosotros hemos disfrutado. No va a haber herencia para las próximas generaciones. Dios nos dejó su palabra para que tengamos vida abundante. Y eso significa una vida ordenada o vivir en su orden. Permitir que nuestra desordenada vida se ordene de acuerdo al ordenamiento que Él en su infinita sabiduría ha establecido a través de su palabra. Permitir que nuestra vida desordenada se ordene de acuerdo al ordenamiento que Él en su infinita sabiduría ha establecido en su palabra. Cuando eso ocurre, hay paz. Dejamos de tener conflictos con Dios, sentimos que estamos en paz con Dios. Dejamos de tener conflictos con nosotros, comenzamos a sanarnos del remordimiento, de la mala conciencia. Y también esto comienza a tener un efecto positivo en las personas que nos rodean. Y los primeros beneficiados cuando ordenamos nuestra vida es nuestra propia familia. Nuestra propia familia. Y eso tiene también un efecto, afecta positivamente todas nuestras relaciones. Qué increíble, ¿eh? Simplemente porque tuvimos la actitud de pedirle a Dios que nos ordene. Dios tiene orden en el cielo, pero, ya lo dijimos, dice el versículo 3, ¿tiene sus ejércitos número? Wow, esa palabra número me suena a término contable.
Me suena a registro. Dios en los cielos tiene ordenado y registrado o contabilizado su ejército de ángeles. Otro comentarista decía, sus astros, que el científico tanto, por el lente número tanto, detectó un planeta que no estaba, ¿cierto?, en los registros de los astros, y él le puso su nombre o le puso un número, pero desde allí en adelante ese astro se sumó al registro de lo que manejan nuestros científicos. Pero Dios ya sabía de eso y ya lo tenía contabilizado. Significa que Él tiene el control en esos millones de seres o de objetos. Dios ilumina también. Aquí habla, dice, ¿sobre quién no está su luz? ¿Sobre quién no está su luz? Es decir, Dios ilumina la existencia de todos ellos. Es decir, la cobertura de Dios, el alcance de su luz, es para iluminar cada uno de esos astros o de esos seres. Ninguno se escapa, ninguno queda fuera. Todos son iluminados por Dios. Y todo eso ocurre en los cielos. Y eso nos lleva al número 3. Dios quiere ordenar la vida del hombre. Versículo 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Dos pensamientos tan opuestos, tan fuertes. El anhelo de Dios es el hombre. Nunca perdamos eso de vista. El anhelo de Dios somos nosotros. Usted fue creado a imagen de Él y Él le anhela. Él le anhela celosamente. ¿Podrá el hombre ordenarse por sí mismo? Esa es la pregunta. ¿Podrá el hombre ordenarse por sí mismo de acuerdo a sus propias ideas, de acuerdo a sus propios conceptos, de acuerdo a sus propios ideales o de acuerdo a sus propios valores personales? ¿Podrá el hombre hacer eso para estar bien con Dios? Hermanos, el asunto es que Dios tiene un estándar. Él es un Dios que tiene estandarizado las cosas. Yo no puedo inventarme mi propio código. No puedo inventarme mi propia religión y pretender estar bien con Dios. De hecho, hay mucha gente que se inventa su religión. Hay religiones para todos los gustos. Para todos los gustos, en serio. Usted no tiene ningún problema. Hay diferentes tipos de religiones para todos los gustos. Pero sin embargo, la revelación de Dios es una sola. La revelación de Dios es solo una. Yo, por lo tanto, no puedo justificarme. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Podrá hacerlo en sus propias fuerzas? ¿Podrá su esfuerzo satisfacer el estándar divino? ¿Podrá eso tener el valor de justificación? Si intentara hacerlo, la obra de Cristo sería innecesaria. Para Él la cruz sería algo absolutamente en vano. Estaría de más. El plan redentor de Dios no tendría valor. Y eso es, hermanos, es aquí donde nosotros debemos realmente pensar en esto, de cómo yo me justifico con Él. ¿Cómo yo puedo ordenarme? Yo no tengo alternativa. Dios ya reveló su plan redentor y es Cristo, Jesucristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque el hombre no podía subir por sí mismo. Él tuvo que descender para buscarnos. Bildad con esta pregunta excluye la posibilidad de que un hombre pueda presentarse ante Dios libre de culpa. El anhelo de Dios es que los hombres
entren en su orden. Miren, mientras meditaba sobre esto, encontré en Segunda de Reyes capítulo 20 algo que me impactó. Un pasaje donde un rey llamado Ezequías se enferma. Y fíjese que llegó el profeta Isaías. Dice, en aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, es decir, grave. Lo vieron los doctores y le dijeron, ¿sabes qué más? Quédate en la casita, aquí no tenemos nada que hacer. Otro intentó operarlo y dijo, no, vamos a cerrarte inmediatamente. Sí. Pero él dijo, yo tengo un buen plan. Tengo una buena ISAPRE. Pero los doctores dijeron, mire, rey, no gaste de más. Y quedó Ezequías allí en su camita, casi esperando el momento final, y llegó el profeta Isaías. Y tal vez Ezequías dijo en ese momento, bueno, el profeta va a orar por mí, yo me voy a sanar. Ay, qué bueno que llegó mi pastor, le dijo. Usted que está más conectado con el de arriba. No, tampoco. Piensen en eso. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así. Y él estaba esperando una palabra de Dios para su vida. Y la palabra es, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ay. Piensa, hermano, este hombre está enfermo y él tiene la expectativa, ¿cierto?, de que su vida se prolongue, se sane. Y viene el hombre de Dios a darle un mensaje de Dios y le dice, ordena tu casa. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué cosas habrían como pendientes o no resueltas o desordenadas o no en el orden de Dios? Que Dios tiene que decirle a este rey, ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. Hermanos, si Dios llamó la atención de este rey en esta palabra, orden, significa que también esto mismo viene para nosotros. Tal vez usted no está enfermo de muerte, pero la misma palabra que Dios le entrega a este rey Ezequías tiene que ser recibida para nosotros, si no, no estaría registrada aquí. Ordena tu casa. ¿Qué ocurrió? Entonces él volvió su rostro a la pared, oró a Jehová y dijo, piense, hermanos, en todo lo que se le vino a la mente a Ezequías. Pensó en su familia. ¿Cómo está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Qué música están escuchando? ¿Qué programas están viendo? ¿Qué hacen en sus fiestas? ¿Qué están viendo en internet? Bueno, en ese tiempo no había internet, pero piense. ¿Cómo están manejando ellos sus relaciones sociales? ¿Tienen novias? ¿Se han mantenido en pureza? ¿Se iniciaron sexualmente? ¿Cuántas cosas tienen que haberse pasado por la mente de ellos al pensar en su familia? Tal vez orden también significa reestructurar mis prioridades. ¿Cómo están mis prioridades? ¿A qué yo le he dado más importancia? ¿Qué amo más? ¿Qué es lo que yo dedico más tiempo? ¿En qué se me va mi tiempo libre? ¿O en qué se van mis recursos? ¿Dónde yo estoy gastando mi dinero? Todo eso nos lleva a pensar en cómo están nuestras prioridades. ¿Qué es prioritario para mí? Porque Dios me dice, ordena tu casa. ¡Wow!
Tal vez él pensó en su vida personal. Tal vez él pensó en un desorden generalizado. Cuando le dice ordena tu casa, no era que Ezequías tenía que comenzar a hacer un aseo profundo, ¿cierto? Y lo más probable, hermanos, es que a veces los aseos profundos nos llevan a encontrarnos con unos animales de 8 patas que viven en los rincones, ¿cierto? Y que estaban viviendo hace harto tiempo allí, y usted no tenía ni idea. No es eso, pero probablemente sí. Tal vez tuvo que limpiar su refrigerador, su despensa y encontrarse con unos porotitos que tenía guardados hace harto tiempo y tenían gorgojos. Puede ser. Pero no se refiere a ese orden. Ordenar la casa significa un orden mayor, es alinearnos, es adaptarnos, adecuarnos a lo que Dios ha establecido. Fíjese lo que todos esos pensamientos tienen que habérsele pasado por su mente. Yo estoy seguro, hermano, de que nadie piensa en ordenarse a menos que esté con los minutos contados. Cuando a usted le dicen, usted tiene cáncer, chuta. ¿Qué le pasa allí? Se asusta. Y lo primero que hace, se pone a cuenta, ¿cierto? Se pone a cuentas. Pero después comienza a sanar relaciones. Comienza a tomar decisiones radicales. Comienza a citar la familia, ¿cierto? A soltar palabras de perdón. O a reconocer errores y pedir perdón. Comienza a declarar palabras de afectos, etcétera. Eso es un ordenamiento. ¿Por qué? Porque tiene la amenaza de la enfermedad. Pero no es lo mismo que venir aquí a la escuela dominical, ¿cierto? Y estar tranquilito, contento, con rica estufita, un buen cafecito, conversado. Pero hermanos, la palabra de Dios, la gracia de Dios es la misma. Si Dios le dice a usted que usted está saludable y joven, que tiene una tremenda proyección de futuro, ordénate, es porque Dios quiere lo mejor para usted. Dios no quiere que usted se ponga a ordenar su vida en los momentos del quiebre emocional por la enfermedad catastrófica que le detectaron. Dios quiere que usted se ordene ahora, que se ordene para bien, que se ordene bien. Él comenzó a pensar, y mire, dice, volvamos al versículo 2. Volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. Y dijo, oh Jehová, te ruego, oh Jehová, te ruego. El 3. Ahora sí. Que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Mire, eso uno lo dice. Pero ¿será tan así si el profeta vino de parte de Dios a decirle ordena tu casa? O tal vez, hermanos, él sí, pero su casa no. ¿Cierto? Tal vez él sí anduvo en integridad, en verdad, con íntegro corazón delante de Dios, pero el resto de su casa. ¿Qué de los que dependen de él? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tus hijas? Ahí está. Y lloró Ezequías. Y lloró. Y lloró con gran lloro. Rogó, lloró. Y fíjese cómo sigue la historia. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, hermano, Dios estaba allí. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dígale al que está a su lado, tú eres un príncipe del pueblo de Dios. Y princesa o principesa. Así dice Jehová,
el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Qué tremendo, hermanos. Esos pequeños cristales transparentes, como las lágrimas que se disuelven en tan pocos segundos. A veces solamente están en los ojos, no todas caen, pero sin embargo Dios las ve. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, qué increíble. ¿Por qué llegar al extremo de estar tan enfermo para ordenarnos y para que Dios nos sane? Después de todo esto, ¿para qué darnos esa vuelta tan grande? Si perfectamente podemos hacerle caso a Dios ahora. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. ¿Se da cuenta? Qué importante es este tema del orden. Vamos a mirar un poquito algunos textos de la palabra para ir concluyendo. Salmo 37, 23, dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Aleluya. Y Él aprueba su camino. Uno puede caminar, hermano, pero tiene que chequear si va en la dirección correcta. Porque por Dios son ordenados los pasos del hombre. Salmo 50, 23. Dice, y esta es una promesa interesante. 50, 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. El que ordene el camino, le será revelada la salvación de Dios. ¿Cómo yo puedo caminar sin perderme, sin extraviarme? Salmo 119, 133. Dice: ordena mis pasos con tu palabra. ¿De qué manera podemos entonces ordenar nuestro camino o nuestros pasos? La palabra. Ahí está el manual de instrucciones. Proverbios 20, 18. Dice: los pensamientos con el consejo se ordenan. Usted no sabía que venía para recibir este consejo. ¿Cuántos sabían de qué se trataba el tema de hoy? Pero los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Y verdaderamente el día a día a veces es una batalla cotidiana, pero los pensamientos con el consejo se ordenan. Hermanos, cuando hablamos del orden y que el orden trae la paz, fíjese lo que dice Filipenses capítulo 4. Versículos 7 al 9. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es interesante también saber que el Señor Jesucristo me dio por nuestra paz. Juan 14, 27 nos habla de la paz del Señor, que dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se da cuenta? También esta paz fue hecha fruto del Espíritu, según Gálatas 5:22. Amor, gozo, paz. Lo cuarto, el hombre necesita ordenar su vida para acceder a la vida eterna que el eterno Dios ha querido compartir con nosotros. Interesante eso. El hombre necesita ordenarse y ordenar su vida para acceder a la vida. Yo tengo mi vida, pero yo necesito ordenarla para acceder a esa vida que Dios me ofrece. Porque Él es el eterno. ¿Cierto? Entonces yo necesito ordenarme para acceder a esa vida eterna que Él ha querido compartir conmigo, si yo me ordeno. Los astros son insignificantes ante Dios. Dice el versículo 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano? Si los astros son tan insignificantes ante Dios, el hombre es mucho más insignificante que los astros. ¿Qué nos queda, hermanos? Dios nos ha dado intelecto para poner en la balanza nuestra propia vida delante de Dios y tomar las decisiones correctas. ¿Qué es prioritario? ¿Cómo yo puedo ordenarme? ¿Qué es lo que Dios espera que yo ordene de mí? Cuando eso ocurre, obviamente, hermanos, que mi vida va a ser mucho mejor. Los que me rodean se beneficiarán con esos cambios y sobre todo yo estaré agradando a aquel que me amó y se entregó por mí para que yo alcance redención. ¿Cómo puedo ser justificado? Cristo el que me justifica, ¿cierto? ¿Cómo yo me puedo limpiar? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oramos. Señor, gracias por esta palabra en este día. Tú nos llamaste a un orden. Gracias, Señor, porque tú quieres que coloquemos, organicemos nuestra vida en el lugar que tú nos asignaste a hacer las cosas que tú quieres que nosotros hagamos. Padre, gracias te damos por esta instrucción que marca un ordenamiento en nuestra propia vida. Señor, ayúdanos a discriminar, a separar, a ordenar, a priorizar lo que para ti es importante. Señor, no queremos dar la vuelta larga que dio Ezequías, que por una enfermedad grave comenzó a ordenar su casa. No queremos, Señor, dar esa vuelta
Hoy día, Señor, estamos saludables, estamos jóvenes, llenos de energía y un futuro grande. Pero, sin embargo, Señor, esta palabra también es para nosotros. Te doy gracias, Señor, por la sensibilidad de tus hijos que has traído, porque a través del consejo son ordenados nuestros pasos. Tu palabra, Señor, es la que ordena nuestros caminos. Gracias te damos, Padre, que cada uno de tus hijos, de tus hijas en esta mañana tome las decisiones que debe tomar, corte las relaciones que debe cortar, abandone lo que debe abandonar, reconozca su error y comience a cambiar la dirección del destino de su vida. Señor, esto es tan personal, tan íntimo, pero Padre, yo creo que eres tú el que nos confronta, el que nos abre los ojos respecto de la vida que hemos estado llevando, y tú quieres, Señor, que la ordenemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.